Seguimos con el tema de Santiago. Regresamos a su libro después de una pausa que tuvimos la semana pasada con nuestro pastor invitado. Hoy regresamos a Santiago. Y realmente Santiago se sigue enfocando en el mismo tema. La semana antepasada vimos la actitud de la persona que desprecia al pobre. Esta actitud va en contra de Dios. Porque tú y yo nos estamos poniendo en contra de lo que Dios ha escogido. Y por eso nos ponemos en contra de Dios. Ponemos en contra de lo que Él escoge. Y Dios ha escogido a los pobres para que sean ricos en fe. Eso es lo que aprendimos hace 2 semanas. ¿Quién somos nosotros para despreciar lo que Dios aprecia, lo que Dios ama, lo que Dios ve con valor? Los pobres eran considerados basura, eran marginados, eran considerados lo peor de los peores. Y esa es una actitud de desprecio que no demuestra el amor verdadero de Dios. Porque cuando tú desprecias lo que Dios ama, no demostramos el amor de Cristo. Y hoy vamos a comprender en más detalle que la actitud de favoritismo es una actitud inaceptable a Dios. Y el propósito es de que animarles a ustedes y mostrarle a los creyentes a vivir según la ley real del amor como se describe en las Escrituras. Y a comprender la gravedad de la parcialidad y el juicio y la misericordia. Entonces vamos a preparar nuestra Biblia en Santiago 2, 8 al 13. ¿Están listos, iglesia? Vamos a leer su palabra. Y la palabra de Dios dice: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se han hecho culpable de todas. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en un transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. En estos versos del 8 al 13 hay 3 puntos que voy a exponer hoy en esta mañana. En el verso 8 vamos a hablar lo que es la ley real. ¿Qué significa la ley real? Y los versos del 9 al 12 vamos a hablar de la transgresión de la ley, que habla de la conducta. Y el versículo número 13, juzgado sin misericordia. ¿Están listos para entrar, iglesia, a este estudio? Y empezamos con el Santiago 2:8, el primer verso, que dice: si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. La palabra sí nos está conectando con el verso 7 del estudio de la semana antepasada. Nos está indicando que es la continuación de esos versículos del 1 a 7. Estamos continuando en ese mismo sentir. Y la palabra en este versículo, si en verdad, se podrían traducir como pero, sin embargo, a pesar de todo o a pesar de. Podemos usar esas palabras
para interpretar la palabra si en verdad. Y aquí estamos viendo un contraste, iglesia, un contraste del que dice amar al prójimo, pero sus actitudes no lo reflejan, con el contraste de que el que dice que ama al prójimo y sí demuestran la actitud. So hay dos contrastes, el que lo demuestra y el que no lo demuestra. Estas dos personas dicen amar, pero en uno realmente se ve el amor y en otro solamente se ve las palabras, pero no hay acción, no hay una actitud. Y si yo parafraseo el verso 8, lo diría de esta manera: si ustedes de veras aman al prójimo como a ustedes mismos, hace bien, pues están cumpliendo con la ley real. Ahora, la palabra real habla de un rey, habla de realeza. Está dando referencia a la ley dada por un rey, por tanto, con dignidad real. Un rey. Y esta ley fue dada en el Nuevo Testamento por nuestro Rey Jesús en Mateo 22:39. Ese es nuestro Rey que dio esta ley. Y por eso Santiago dice que esta es la ley real, porque fue dada por un Rey, nuestro Rey Jesucristo. Y esta ley no es para todos, iglesia, sino esta ley es para aquellos que son de la familia real, de un linaje escogido, separados para cumplir las leyes de Dios. Y esto nos habla 1 de Pedro 2:9. Y la palabra de Dios dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿cómo anunciamos las virtudes? Porque somos llamados para anunciar las virtudes. ¿Y cómo se anuncian las virtudes? Acuerdo a este pasaje. Hay una sola manera, y es cumpliendo los estatutos de Dios. Andar en obediencia es como tú cumples con estas virtudes. Amar a otros demuestran que pertenecemos a Cristo. Ese es el amor. Amar a otros son características de un cristiano, en pocas palabras. Amar a otros nos identifican de esta familia real. Mira lo que dice Juan 13:34-35. Y esas son palabras de Jesucristo. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se aman los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Es la única forma que te van a identificar como un discípulo de Cristo, amando a todos. Dice uno a otros. O sea que en esta hay una implicación que tú no escoges a quién amar. Y en el verso 8 vemos dos implicaciones que nos está dando el verso. Primero, hay una ley real, la ley de Dios, cual implica que también hay una ley inferior, o sea, una ley del mundo, porque si hay una real, hay una inferior del mundo. Es una implicación. La ley de Dios es la máxima ley que puede existir. Está por encima de cualquier otra ley. Cualquier otra ley. ¿Por qué? Porque nos la dio nuestro Rey Jesús, que Él es superior a cualquier otro rey. Ningún rey se compara a Cristo Jesús. Ninguno. Ni antes, ni ahora. Ahora, la ley real es, ¿qué es, iglesia? Es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley real, la que Cristo dio. Y la ley falsa, ¿cuál será? Porque si hay una real, hay una falsa. Y la ley del mundo es no amar a tu prójimo como tú te amas. El favoritismo. Trátalos como tú quieras. Hazle lo que tú quieras. Esa es la ley del mundo.
Ahora, vamos a definir qué es amar a nuestro prójimo como a mí mismo, pero usando la Biblia. Porque es la mejor manera de poder interpretar cuál es el amor o cómo está hablando o cómo puedo definirlo y no conforme a Oscar, sino conforme a la Biblia, que es la mejor manera para interpretar cada pasaje. Y Levítico 19:18 nos dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Quién lo dijo? El Señor. Romanos 13:8-9 dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resumen, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que en estos versos vemos la amplitud, vemos la grandeza de amar a nuestro prójimo. Dejamos a un lado la interpretación humana o la interpretación del mundo. Y amar al prójimo significa no vas a tomar venganza, no vas a guardar rencor, es decir, que vas a perdonar. Uno que ama no tiene falta de perdón. El hijo y la hija de Dios no tiene falta de perdón. No vamos a deberle a nadie. No va a haber adulterio, no vamos a cometer adulterio. No vamos a matar, no vamos a hurtar, no vamos a codiciar. No vamos a tener favoritismo y mucho más. Ese es el amor real. Eso es lo que Cristo Jesús está hablando. Amar a los demás es una gran demostración de nuestro amor hacia Dios, no hacia el prójimo. Pero amar a todos sin igual, estás demostrando tu amor a Dios. Y eso es lo que importa, iglesia. El mundo tiene que ver la diferencia. No actuamos como ellos. No hay falta de perdón en nuestra vida. Mira lo que dice 1 de Juan 4:20-21. Dice, si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Mira, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Iglesia, estamos llamados a amar sin igual, sin barreras, sin prejuicios, sin rencor. El amar a otros es el cumplimiento de la ley regia, iglesia. La ley dada por un rey. Y no solamente dada por el rey, sino el rey también la puso en práctica. Cristo Jesús perdonó, Él amó, Él demostró su amor. Mira Juan 13:1 nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sí o no demostró Cristo su amor hasta el fin? Aún con los que no amaban. En la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No hay otro ejemplo más grande del perdón, del amor. Cristo murió, dice Romanos 5, que Él murió por los pecadores, que murió por aquellos que aún no lo amaban. ¿Qué más grande exhibición del amor queremos, iglesia? ¿Qué otros ejemplos del amor queremos? Si ya fue exhibido en la cruz del Calvario. Y ahora nos toca a nosotros exhibir un gran amor. Mira lo que dice. Por eso Gálatas nos dice que el amor es el cumplimiento de toda la ley. Mira, Gálatas 5:14 nos dice, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandamiento.
ama a tu prójimo como a ti mismo. Se resume toda la Biblia, toda la palabra de Dios en el amor. Porque en la palabra de Dios se ve todo el amor de Dios. Todo lo que Él hizo para salvar a su pueblo escogido es por amor, iglesia. No es porque lo mereces tú, porque lo merezco yo. Es por amor. Y simplemente por eso. Y definitivamente tratar con otras personas sin favoritismo, yo sé, iglesia, que no es fácil. El amor no es solo una emoción o una sugerencia. De eso no se trata. Es el estándar por el cual se miden todas nuestras acciones. La ley real se llama así no solo porque es suprema, sino porque proviene del Rey mismo, Jesucristo. Amar a nuestro prójimo es la esencia de la voluntad de Dios para nosotros. Y tienes que entenderlo, iglesia. Es la esencia de la voluntad de Dios. Si dices, Dios, cumple tu voluntad en mí, ahí está. Ama a los demás. Perdona a los demás. ¿Quieres que Dios cumpla su voluntad en ti? Esta es su voluntad. Ama al prójimo como yo te amo a ti. Y queremos más. Revélame todas tus voluntades, Señor. Si no podemos cumplir con una, ¿cómo Dios se va a revelar más voluntades a nosotros? ¿Cómo quieres más? Si no podemos amar a los demás como Dios nos ha llamado a amar. Y este amor requiere acción, requiere compasión y justicia en cómo tratamos a todos, cómo tú y yo tratamos, independientemente de sus estatutos, de su origen o de su apariencia. Por naturaleza somos seres que nos enfocamos en nuestro bien y luego en el bien de los demás. Pero eso no debe ser. Dios quiere que amemos a todos por igual. Y sé que no es fácil, iglesia, amar a todos. Mira, hay personas súper difíciles. Hay personas que no se llevan bien ni con su familia. Hay personas que están en pleito con todo el mundo. Y estas personas son negativas. Estas personas se quejan de todo. Te agotan, te frustran. Cuando estás con ellos, lo entiendo, lo comprendo. Pero hay algo sobrenatural, iglesia. Y debes ser recordado que tú y yo no amamos en nuestras fuerzas. Ha sido un amor, ya fue depositado en ti y en mí. Y Dios es quien nos da el amor y nos da a nosotros, nos da todas las fuerzas para poder distribuir el amor de Él. El amor imparcial, el amor sin favoritismo. Iglesia, tú no operas con tu amor, yo no opero con mi amor. Mi amor es frágil, es débil, es corrupto. Pero el amor de Dios puro y santo ya fue depositado en sus hijos y en sus hijas. Y ese es el amor que tú agarras para funcionar en Él. De ahí agarras tus fuerzas, de ahí viene tu amor. El que Dios puso en ti, en tu nueva naturaleza. Y debes recordar que no amamos en nuestras fuerzas. Recuérdalo. Dios nos da fuerzas nuevas cada día. Dios nos reviste, dice Isaías, como las águilas nuevas. Nos reviste todos los días el Señor. Y debe ser recordado. No se trata de cómo me siento yo, cómo te sientes tú. No se trata. No se trata si la persona me hace reír, si la persona es amable, si la persona es amigable. Mis emociones y mis sentimientos tienen que hacerse a un lado para que el amor real funcione y trabaje a través de mí. Es el poder de Cristo, iglesia, que quiero que tú comprendas. Es el poder de Cristo. Es todo su amor depositado en un ser corrupto. Y ese amor santo, ese es el amor que nos permite, iglesia, cumplir con la ley real.
Es el único amor que nos va a ayudar a cumplir con este mandamiento, con esta voluntad del Señor. Mira lo que dice Romanos 8, 3 al 4. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo vas a cumplir tú con el requisito de la ley? En Cristo Jesús. No hay otra manera, iglesia. Solamente en Cristo. Él dio su vida para que podamos cumplir. No hay otra manera. Es claro que la discriminación es pecado. Mira lo que nos dice el verso 9. Santiago 2:9 dice, pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Estamos viendo el contraste en este momento entre la ley real y las consecuencias de la persona que no cumple con este mandato de Cristo Jesús. Al demostrar favoritismo, dice la palabra de Dios que tú y yo somos pecadores en los ojos de Dios. Cuando somos parciales, cuando no demostramos ese amor, somos pecadores. Estamos actuando mal. Y no solamente estamos actuando mal, iglesia, sino que Dios nos ve como transgresores de la ley. Y eso no es ligero. A ser llamado un transgresor de la ley no es algo ligero. El favoritismo es una violación del amor sin límites al que fuimos llamados. La ley de nuestro Señor Jesús nos reprende y nos convierte en convictos porque nos convertimos en transgresores, iglesia. Somos hallados culpables. Un transgresor es una persona que acostumbra a romper la ley día tras día. Una persona que vive en desobediencia, una persona es hallada culpable. Ahora, ¿cuál ley se rompe al demostrar favoritismo? Pregúntate esa. ¿Qué estamos rompiendo? Estamos rompiendo la ley de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley que estamos rompiendo. Y somos llamados, iglesia, a amar a todos en el amor de Cristo Jesús, no en tu amor. ¿Por qué? Porque en ese amor hay perfección, no hay separación. El amor de Cristo une. Y el amor tuyo y mío es corrupto y causa separaciones. En el amor de Cristo ves a todos iguales. ¿Por qué? Porque Él nos ve igual a todos. En el amor de Cristo vemos a todos con el mismo valor. ¿Por qué? Porque Él nos ve a todos con el mismo valor. Mira lo que nos dice Gálatas 3:28. Dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Sí escucharon? Uno en Cristo Jesús. Esa es la clave. Cristo nos une. Cuando tú y yo hacemos acepción de personas, decidiendo a quién amar y aún a no ayudar al necesitado, teniendo los recursos, eso demuestra un amor contrario al de Jesucristo, iglesia. Si entendemos lo contrario de amar a todos, lo contrario de amar a todos es amar a algunos. Y Cristo no desea eso, iglesia. Él no nos llama. No podemos imitar al mundo. Tenemos que rechazar la enseñanza del mundo. Hasta la persona más egoísta en este mundo, la más mala,
que pueda existir puede demostrar amor a las personas que le caen bien. Y eso lo podemos hacer tú y yo también. No necesitamos el amor de Cristo para demostrar el amor a aquellos que nos caen bien. Las personas sin Cristo lo demuestran todos los días. Y esa es una actitud que tú y yo tenemos que desechar en nuestra vida. El favoritismo revela un corazón parcial y desobediente. Santiago nos recuerda que la ley es unificada. Quebrantar una parte de ella es similar a romper toda. Rompes una, rompes toda. ¿Por qué? Porque la ley está unida. Toda va unida. No una separada de la otra. Todos los mandatos del Señor, sus estatutos, la ley, todas van unidas. La ley perfecta no solamente nos apunta a lo que está mal, la ley también condena al quebrantador de ella. Mira, Santiago 2, 10 al 11 nos dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Solamente toma una sola infracción de la ley para quebrantar todas las leyes. Una sola infracción. Porque hay una unidad entre todas. No trabajan aisladas, todas están conectadas entre sí. Y es lo que tenemos que comprender, iglesia. Puede ser que no seas un asesino o puede ser que no seas un adúltero. Pero al momento que desprecies a una persona, te conviertes en un transgresor de la ley. Así lo escribió el Señor. Y no podemos escoger. Mira, podemos unirnos muchos de nosotros a recaudar fondos para una persona que necesita un carro, una persona que camina todos los días en la lluvia, en la nieve, en el sol. Podemos unirnos todos, ¿por qué? Porque lo conocemos, porque le amamos y porque nos duele. Y por lo tanto la iglesia se unió, todos se unieron, juntaron para comprarle un carrito y se lo compramos y la persona ya no sufre. Bien hecho. Pero ¿qué pasa si hay una persona que no conoces? Y vienen. Y sucede lo mismo. Queremos recaudar fondos para esta persona. Tú no la conoces, no te duele. No tiene conexión contigo. Tienes el dinero, tienes la facilidad, pero te dices, no me importa. Ahí tú y yo nos convertimos en transgresores de la ley. Porque estamos escogiendo a quién ayudar y a quién no. Ayudamos al que conocemos, al que me cae bien. Va, ahí está, brother, ¿cuánto es? Pero este no lo conozco, no me cae ni bien ni mal, simplemente no lo conozco. Por lo tanto, yo no me voy a sacrificar. Yo me voy al McDonald's ahorita a comprar con mi familia y yo no voy a sacrificarme. Ya soy transgresor de la ley. Ahora, si no tengo fondos, si no tengo ni $20 para ayudar, es otra cosa. En el momento tuve, ahora no tengo, Dios lo sabe, qué bien. Pero no te atrevas a decir, Señor, conoces mi corazón. Sí, conoce tu corazón. Y por eso somos transgresores de la ley. Ahora, ¿podemos llegar a creer que estamos haciendo algo bueno? Podemos llegar a creer que esto no es grave. Le ayudamos a uno, pero al otro no le ayudamos. Es cualquier pecadito en comparación al hermano que está engañando a su esposa. O sea, luego sacamos lo teológico nosotros, la defensa bíblica la sacamos. O decimos, no es nada en comparación el hermano que está mintiendo sus impuestos, porque él también está mintiendo. O sea, tratamos de sacar los trapitos los demás para defenderme. O no es tan grave como el vecino que está borracho todos los días, porque yo no me emborracho, Señor. O sea, ya tenemos un amor de los fariseos.
Nos convertimos en fariseos. Y Dios no quiere eso, iglesia. Mira Mateo 5, 21 al 22. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que está enojado con su hermano será culpable ante el corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En los ojos de Dios, el homicidio es igual al favoritismo, iglesia. No hay un nivel de pecados, no hay pecaditos, no hay pecadotes. Yo sé que tal vez venimos de un trasfondo católico donde nos han enseñado que hay una diferencia de pecados. Eso no existe en la Biblia. Favoritismo y homicidio es igual. Y el Corte Supremo te va a tratar igual. Igual. Mira lo que dice un comentarista. Dice, nuestra obediencia a la voluntad de Dios no puede hacerse sobre una base selectiva. No podemos escoger la parte que nos agrada y descartar el resto. La voluntad de Dios no es fragmentaria. Toda la ley es una expresión de su voluntad para su pueblo. Constituye un gran todo. El amor al prójimo es un mandamiento específico de la ley. Pero la ley no es una mezcla de preceptos que no guardan relación el uno con el otro. Por el contrario, la ley es una unidad. Es la revelación de principios éticos que reflejan el carácter mismo de Dios. Por lo tanto, violar un mandamiento equivale a violar la ley. Ahora, yo sé que ahorita todos los que estudian la Biblia y todos los teólogos que tenemos aquí se están preguntando esto. Santiago, ¿qué no sabes tú que los cristianos ya no vivimos bajo la ley? Porque hay teólogos aquí, yo creo que se están preguntando eso. ¿Qué no sabes que en Jesús ya no hay condenación? Yo creo que nos estamos preguntando eso. Mira lo que dice Juan 5:24. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es lo que dice la palabra de Dios, correcto. Entonces, ¿qué le pasa a Santiago? Usted no conoce a su hermano Jesús, no lo conoció. Su doctrina está equivocada, no es la de Jesús. Me imagino que es lo que estamos pensando. Dios ya nos declaró justos a cada uno de nosotros, ¿correcto? Ya somos santos, somos declarados santos. Ya somos consagrados. Entonces, ¿cómo es que yo me convierto en transgresor al romper una ley siendo un cristiano ya? Mira lo que dice Romanos 6, 14, 15. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Si yo vivo bajo la gracia y no bajo la ley, ¿por qué es que me convierto en un pecador a no cumplir la ley real? Hay algo importante aquí, iglesia. Santiago quiere darnos a entender algo. Que tú y yo no fuimos salvos simplemente para andar como los demás. La salvación cambia vidas, transforma nuestro ser. Mientras que estamos aquí en la tierra,
debemos demostrar un amor diferente. Es lo que Santiago quiere que tú entiendas. Una nobleza distinta. Somos llamados a ser santos, perfectos como Cristo. Y eso es el llamado de atención que Santiago quiere que tú y yo entiendamos. Mira lo que dice Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. O sea, no tomemos el pecado a la ligera, iglesia. No te excuses en la salvación que has recibido en Cristo. Imitar a Cristo nos otorga la salvación. Perdón, imitar a Cristo no nos otorga la salvación, pero sí nos demuestra el fruto de la salvación, iglesia. Esa es la diferencia. Tú demuestras frutos de la salvación amando como Dios te ama a ti. Que un salvo tiene frutos. Mira lo que dice Santiago 2:12. Nos dice, así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Hay dos imperativos presentes activos que está presentando aquí con las palabras hablen y procedan. Mira, él nos está diciendo que debemos de actuar de una cierta manera, como aquellos que van a ser juzgados. Mira, hablen y procedan. Hablen de ser siempre de una manera, nos está diciendo. Todos los días, nos está diciendo, ustedes hablen todos los días, a todo momento. Siempre compórtense de una manera que no es igual al del mundo. Una manera contraria nos está diciendo. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, nos está hablando de nuestras palabras y nuestra actitud deben concordar. Tu palabra y tu actitud deben concordar, deben conectar. Es decir, practica lo que predicas. Practica lo que predicas. Practica lo que sabes del Evangelio. No simplemente somos oidores, sino que somos hacedores eficaz. Y es lo que te está diciendo Santiago. Debes actuar de una manera como que si vas a ser juzgado. Es lo que dice en el verso 12. Los cristianos caminamos imitando a Cristo. ¿Por qué? Porque un día seremos juzgados por Él. Un día estaremos cara a cara delante de Él. Mira lo que dice 2 Corintios 5:10. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. O sea, haces bien, haces mal, lo vamos a ver ante Cristo. Lo vamos a ver. No nomás los que hacen mal, pero haces bien, haces mal, estamos delante del Rey. Tenemos que andar con reverencia. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos debe ser con temor a Dios. No podemos vivir sin temor. Los salvos no seremos juzgados por nuestros pecados, pero sí seremos juzgados por nuestros actos, por nuestras acciones. Porque ahí lo dijo en el verso, por todo lo bueno y todo lo malo. Cristo nos hizo libres. Ha roto toda esclavitud de pecado, por lo cual tú y yo debemos reflejar esa libertad del pecado actuando en santidad. La ley que da libertad es la ley cumplida en Cristo. Una ley escrita en nuestros corazones que nos lleva a amar genuinamente y servir
con alegría. Ese es el nuevo amor que tienes en ti. Es un nuevo ADN que ha sido depositado en ti. Debemos de servir y actuar con alegría como quienes hemos recibido misericordia. La gracia debe dar forma. La gracia debe dar forma y no solo a nuestras creencias, sino también a nuestro comportamiento. Es lo que hace. No nomás cambia nuestro pensar, no nomás cambia lo que yo creo, sino cambia mi actitud. Por eso dicen que el salvo hay frutos en ellos. Hay frutos en la salvación. Santiago 2:13, el último versículo de hoy, dice: porque el juicio será sin misericordia para aquel que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago aquí habla escatológicamente. Está hablando de los tiempos finales. Pero el juicio de Dios es totalmente imparcial. Y quiero que entiendan esto, iglesia. El juicio de Dios es imparcial. Solamente hay dos opciones o dos cosas que van a suceder en el juicio de Dios: justicia o misericordia. Dos cosas. Es un Dios imparcial. Todo aquel que ha dado misericordia, dice la palabra, no vive con temor. O sea, si tú has dado misericordia, tú no vives con temor. Estás esperando la venida con gozo, con regocijo. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir la misericordia de Dios. Todos los que hemos dado misericordia, vamos a recibir misericordia de Dios, dice su palabra. Pero todos aquellos que están sin Cristo, aquellos que no son salvos, no van a experimentar la misericordia de Dios. Todos los que no extendieron la misericordia estarán sin misericordia, iglesia. Lo tienen que entender. La misericordia de Dios detiene la ira, su ira. Todos los que viven en pecado, ignorando los estatutos de Dios, van a experimentar un juicio sin misericordia. Mateo 6, 14, 15 dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Ahí lo vemos en la palabra de Dios. Nuestras obras no nos van a salvar. Y es importante que entiendamos eso. No van a detener la ira de Dios nuestras obras. Pero nuestras obras testifican a quién le pertenecemos. Esa es la diferencia. Si le pertenecemos a Cristo, Cristo es el que va a detener la ira de Dios. El juicio final, los que pertenecen a Cristo, vamos a recibir toda la extensión de la misericordia de Dios. Y los que pertenecen al diablo van a recibir toda la extensión de la condenación de Dios. Ahora, la misericordia no es debilidad. Si tú demuestras misericordia, no es debilidad. La misericordia es victoria, iglesia. La misericordia es victoria. Es un eco de la enseñanza de Jesús. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si queremos evitar la dureza del juicio, debemos vivir vidas de gracia y compasión. La misericordia brilla más que la condena.
refleja el corazón de nuestro Dios que perdona y restaura. Iglesia, somos llamados a autoexaminar nuestras vidas. Debemos reflexionar tú y yo sobre nuestras actitudes y nuestras acciones hacia los demás. Pregúntate, ¿hay favoritismo en mí? ¿Hay parcialidad en mí? ¿Hay algo que yo tengo que corregir en mi ser? Número 2, somos llamados a comprometernos a amar, pero no cualquier amor. La ley real. Buscar intencionalmente maneras de amar a los demás genuinamente y sin prejuicios, reflejando el amor de Dios por la humanidad, no por los que nos caen bien. Y número 3, somos llamados a practicar la misericordia. ¿Cómo interactuamos con las personas? Hay que poner la misericordia primero antes de prejuicios, antes de juzgar. Pongámonos de pies, iglesia.